Bueno, en estos tiempos, en estas circunstancias, en estos momentos, nosotros observamos que las personas están desafiando a Dios. Las personas están intentando con mayor agresividad dar la espalda a Dios. Evidentemente, ellos están intentando cambiar la verdad de Dios con argumentos lógicos, con argumentos razonados, que hace poco o muy poco en ayudar los problemas que ellos tienen. Esto es preocupante y creo que nosotros como iglesia tenemos que entender esa actuación, porque podemos encarar de una manera diferente el Evangelio cuando entendemos esta situación. De esta situación, de estas circunstancias, nosotros, los líderes, los siervos, hijos de Dios, notamos que los pasos que ellos van dando los está llevando hacia un abismo, o sea, hacia una determinada destrucción moral, social, de toda índole, ¿no? Porque afecta a todo el sistema. Y finalmente estoy seguro que ellos van a llegar a la propia miseria, a la misma miseria. Preguntamos, o me pregunto, ¿por qué están desafiando a Dios? ¿Por qué impunemente ellos defienden verdades satánicas? ¿Por qué está ocurriendo, como dice en Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, aquel que detiene el accionar del misterio o del poder de la iniquidad parecería que no está ejecutando esta función? ¿Será que Dios está fallando? ¿Será que Dios ha cortado su brazo? ¿Será, hermanos, que el Señor ha marginado a su iglesia para cumplir la tarea que el Señor nos ha encomendado hace 2000 años y ha nombrado a otros embajadores para que ellos cumplan lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué está pasando? Enfáticamente digo, no es así. No, mis queridos hermanos. Aquí hay un problema que tiene que ver con el liderazgo, que tiene que ver con el pastorado, que tiene que ver, evidentemente, hermanos, con los embajadores o mensajeros para extender su reino, el reino de Dios. Nosotros, los que estamos acá, supongo que somos conscientes que hemos sido llamados, hemos sido convocados por Dios para cumplir una tarea determinada. Y el problema que surge, digamos, ante tanta agresividad contra Dios, puedo decir que el mismo meollo del asunto, hermanos, está en nosotros. Fíjense lo que dice Oseas capítulo 6, versículo 6. Ahí lo tienen. Dice: nos hemos dedicado a presentar sacrificios y holocaustos, y hemos descuidado el conocimiento y la misericordia de Dios. Esto es parte esencial del problema por la que actualmente, impunemente, la sociedad está intentando destruir a Dios, minimizar a Dios y darle la espalda a Dios. Esta situación no ocurrió durante la existencia de los primeros cristianos. Esta situación fue controlada por un grupo de personas porque ellos fueron la sal, la luz de este mundo en tinieblas. ¿Recuerdan a Grecia con todo su poder de sabiduría? ¿Recuerdan a Grecia con todo el poder de su filosofía? ¿Recuerdan a Grecia con todo el poder de su organización? Pero también debemos recordar a Grecia con toda la inmoralidad, con todo el afán destructivo de la sociedad matrimonial, el avance indiscriminado del homosexualismo. Recuerdan a Roma, que con su imperio era un modelo de organización, era un gobierno de avanzada. Recordemos a Roma con sus leyes revolucionarias que eran admirados por el mundo. Nosotros éramos despreciados, éramos bárbaros.
porque no teníamos esa organización. Su poder militar de Roma era indiscutible, grandioso, maravilloso. Era lo más sofisticado. El Senado era un ejemplo de gobierno democrático, si podemos llamar así. Pero su conducta, su moral, era la más pervertida. La falta de respeto al matrimonio era el pan de cada día. La falta de entendimiento, de amor al prójimo, era excesivo. Cada día la homosexualidad estaba a la orden del día. Los baños públicos que ellos utilizaban como parte de su reunión social se convertían en prostíbulos. La sociedad estaba al borde del abismo y aparentemente no había una solución a esos problemas. ¿Qué estaba pasando con Roma? Estaba yendo camino a la destrucción. ¿Por qué? Porque sus gobernantes eran corruptos, porque sus gobernantes eran tiranos, infieles al pueblo, asesinos. ¿Cómo podría librarse este imperio de su destrucción? Y aquí viene lo interesante. Porque cuando relacionamos el pensamiento moderno, también es muy parecido a aquellos pensamientos. Aquí vemos en acción los primeros cristianos. Vemos en acción a Lucas, a Crescente, a Tito, a Pablo, a Silas, a Bernabé, a Juan Marcos, a Tíquico, a Carpo, a Aquila, Priscila, a Apolos, Onésimo y Filemón. Ellos, en medio de ese pandemonium, entregan un mensaje claro, preciso y moral. Ellos, en medio de esa destrucción social, de esa mente depravada, entregan un mensaje claro y preciso. O sea, les otorgan un mensaje que cambió el concepto filosófico de la vida, les otorgan un mensaje que cambió absolutamente la adoración al Dios verdadero. Ellos adoraban a cualquier cosa que se les antojaba. Pero el mensaje de estos hombres que les he leído cambió absolutamente toda su mentalidad. Cambió también su esperanza. Cambió el deseo de eliminarse y de querer vivir. Cuando veo entonces la sociedad de este tiempo y cuando veo la sociedad de aquellos tiempos, son similares, y ahora nosotros a veces los líderes nos quejamos, es duro. Pero ¿por qué ellos triunfaron allá? ¿Por qué ese evangelio iniciado por 12 personas ahora somos millones? ¿Por qué ese evangelio fue liberador? Y ahora, ¿por qué no puede ser liberador? Tiene que haber causas y tiene que haber algo, algún secreto que aún nosotros, y si ya lo hemos entendido, doy gloria a Dios. ¿Cómo creen ustedes que fue entregado este mensaje? ¿Sin problemas? No, Señor. Hubo problemas, hubo dificultades, sin embargo ellos fueron capaces de superar esas dificultades, esas circunstancias desesperadas y tristes, al punto que muchos de ellos encontraron la muerte, pero murieron cantando y dando gloria a Dios. ¿Qué les hacía mantener a ellos su dicha y felicidad y fidelidad a Dios? ¿Qué era lo que hacía eso? Nosotros podemos decir superficialmente, es que conocían a Cristo. Es cierto, pero había algo más detrás de esto. Esta mañana, queridos hermanos, quiero presentarles solo a 3, así rapidito, no voy a ocupar mucho tiempo, no me voy a ir del tiempo, a 3 de ellos, a 3 de estos personajes que nos van a mostrar cuál es el secreto para mantenerse fieles, para mantenerse gozosos y confiados delante del Señor en medio de todas circunstancias difíciles. Primero vamos a escuchar, escuchen ustedes bien, o leer también lo que encontramos en 2 de Timoteo 1:12. Miren y escúchenlo.
disculpa, 1:12. Dice, escuchen y después observen. Silencio. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteo 1:12. Lo básico y lo fundamental en la vida de este personaje, querido, era que él sabía en quién había creído. Él sabía y lo conocía perfectamente. No había ninguna duda acerca de la tarea de su Señor. Él sabía que en aquel que había confiado era poderoso para guardar su depósito, su tesoro, para aquel día. Cuando uno conoce, hermanos, a quién sirve, y acá viene, digamos, parte de una reflexión, cuando uno lo conoce, no hay lugar a la mediocridad, ni a la ignorancia de su palabra, ni tampoco a la desobediencia. Cuando vamos conociendo a nuestras esposas, a nuestros esposos, vamos nosotros dándonos cuenta de muchas cosas que antes o de lejos no lo sabíamos de él. Y empezamos a amarlo más, a admirar más, a conocerlo más. Cuando nosotros ingresamos al cuerpo de Cristo, poco a poco vamos trasladando esa simpatía hacia Dios para convertirse en una adoración que produce en nosotros éxtasis. Una adoración inmensa en la que toda circunstancia de la vida siempre decimos, bendito seas tú, Señor de señores. Quizás alguno piense y diga, pero ¿qué sufrió este hombre? Veamos lo que está en 2 de Corintios 11, 16, 17 y 23 al 33. Y miren ustedes lo que pasó a este hombre. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número. El loco Pablo. En cárceles, en peligro de muerte. Y así comienza una serie de tribulaciones que él pasó. Hermanos, es horrible, en azotes, 3 veces fue azotado, con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padeció naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de la dominación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, y en muchos desvelos, hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. Todo esto, hasta el versículo 33, nos explica lo que pasó a este hombre. Sin embargo, dice, porque yo sé en quién he creído. Esta es la lista más completa de los sufrimientos del apóstol Pablo, hermanos. Sería bueno que cada vez nos sintamos mal, demos una repatadita y podamos involucrarnos con el pensamiento y la intencionalidad de Pablo al escribir esto. Pero ¿por qué era tan obstinado, tan terco el apóstol Pablo para poder seguir adelante? Hermanos, yo tiro la toalla, mira lo que me ha pasado. No, la voluntad de Dios no es esto, tengo que hacer otra cosa. ¿Pero por qué él era obstinado? Porque él conocía y temía y sabía claramente a quién estaba siguiendo. O sea, lo conocía. El conocimiento es importante, hermanos. Muy importante. El conocimiento me va a impedir a mí ser profeta. El conocimiento me va a impedir a mí ser un Dios. Ser adorado por mis hermanos. Hermanos, escuchen ustedes al Señor en Oseas 6:6 nuevamente. Dice así, porque no quiero sacrificios y holocaustos, quiero conocimiento y misericordia de Dios. Esta era la intención del apóstol Pablo, presentar
las verdades de Dios con conocimiento. Y esta es la gran necesidad de este mundo, que conozcan en verdad la palabra de Dios. Pero tenemos que conocerlo. Quiero cortar acá para entrar a un segundo personaje. Es otro líder, cuya vida, cuyo caminar irradia virtudes dignas de ser imitadas. Yo no sé si ustedes alguna vez han estudiado este librito, pero es muy interesante. Este personaje era un hombre extraordinario. Pablo conocía porque era un colaborador de él y le escribe confiando en su obediencia. Mira lo que dice el apóstol Pablo de él, versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que yo te digo. Pablo escribe a Filemón de esa manera. Él era un colaborador y Pablo confiaba en su obediencia, y Filemón era un hombre con muchas virtudes. Versículo 1. Era un colaborador indesmayable de Pablo en la obra. Segunda virtud. Versículo 5. Filemón era un líder lleno de amor. El amor que utiliza aquí la palabra en griego es ágape, el amor incondicional. Te da, pero no espera nada a cambio. Versículo 5. Era un líder completo en la fe para con su Señor. Versículo 7. Todos los que se acercaban a él interiormente se sentían confortados. La palabra es, salían de sus entrañas. Había una angustia tan intensa dentro de sí que cuando se acercaban a él salían consolados, tranquilizados de esa angustia. Versículo 13. Filemón era un atento servidor de Pablo. Versículo 21. Pablo presentó a Filemón humilde y obediente. ¿Verdad que era un líder extraordinario? Podemos seguir sacando algunas virtudes. Ustedes en vuestros estudios personales pueden sacar más virtudes de este personaje. Pero ¿verdad que era extraordinario? ¿Y qué lo hacía ser así? ¿Conocer superficialmente a Cristo? ¿Adorar a Pablo? No, Señor. Él conocía a su Señor y era obediente a Él. Por eso Pablo confía íntegramente en Filemón. Cuenta la historia de los primeros cristianos que finalmente Filemón dio libertad a Onésimo, y Onésimo 50 años después fue pastor de la iglesia de Éfeso. Dice la historia del cristianismo. Entonces Filemón conoció a su Señor y era obediente a Él. Filemón conoció y extendió su tarea y buscó cumplir el propósito por el cual él fue convocado. Qué lindo personaje, hermanos. Filemón fue un hombre que conocía a Dios. Si no, no hubiera actuado con esas virtudes. Hay un tercer personaje. Y finalmente vamos a ver quién nos enseña cuán importante es escuchar a Dios. Escuchemos en Juan 7:29. Pero yo le conozco porque de Él procedo y Él me envió. Hermanos, yo no quiero mirar acá en este instante a un Jesús divino, quiero mirar a un Jesús hombre. Aquel Jesús que estando en el Getsemaní llegó un momento que para mí fue una crisis tremenda cuando dije, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Cuando llega un momento en que se siente solo, se siente entristecido, se siente abandonado y se pone a llorar intensamente como hombre y no sabe qué hacer, pero es un instante cuando Él retoma y dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque Él conocía a su Padre. El siguiente versículo, Juan 10:15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Hermanos, el Señor Jesús, considero, pienso, creo, alcanzó a cumplir ese cruento sacrificio en la cruz del Calvario porque Él conoció íntimamente al Padre.
Él sabía lo que el Padre quería que él haga y él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto permitió a él comprender su misión sobre la tierra. En conclusión, hoy, hermanos, frente a una sociedad parecida a la griega, a la romana, donde vemos a gente que se pelea, que quiere esto, que quiere aquello, que no tenemos libertad, que tenemos libertad, que se oponen a nosotros, y al final salimos nosotros empequeñecidos frente a una sociedad con esas características. La obediencia y el conocimiento es la base fundamental para lograr objetivos en esta vida. Hermano, si no hay conocimiento, estamos muertos. Vamos a actuar negligentemente. Lo vamos a hacer inocentemente, pero vamos a actuar equivocadamente. Pablo conoció y estaba convencido de ello, que aquel que murió en la cruz por él le dio una oportunidad más para servirle, una oportunidad con responsabilidad. Estuve a punto de suicidarme antes de convertirme. Cuando el Señor me salvó, me di cuenta que me estaba dando una oportunidad más para poder amar, para poder servir y sobre todo para poder conocer a mi Señor. Y Pablo más aún, porque él dejó absolutamente todo para obedecer y conocer en primer lugar a Dios y obedecerlo. Él sabía, hermanos, que para cumplir esta tarea era necesario equipar su mente con el conocimiento de Dios. Barclay, en palabras griegas, utiliza 3 palabras para conocer. No recuerdo exactamente, pero la primera palabra tiene que ver con las verdades eternas, con las verdades espirituales. Cuando un cristiano solamente está equipado de eso, es inútil, porque la segunda verdad y la tercera verdad no están actuando. Tiene que haber un equilibrio entre las 3. La segunda verdad, el segundo conocimiento, tiene que ver con el equipamiento. Y la tercera tiene que ver con la capacidad de poder discernir para aconsejar acertadamente. Un cristiano para equipar su mente, un cristiano para pertrechar su mente, le es necesario tener estos 3 conocimientos. Con uno solo, por más teólogo que seas, no es efectivo la palabra de Dios en ti. Si tienes uno u otro, no, Señor, tiene que ser los 3. O sea, vas a tener capacidad para soportar, capacidad para aconsejar y capacidad para entender a Dios. O sea, la práctica, la teoría, la práctica y el aconsejamiento. Somos así, tenemos que estar equipados de esta manera. Cuando hablo, hermanos, también de mente equipada, yo quiero implicar que esto quiere decir saber más que solo el nombre de Dios. No es cuestión de decir en el nombre de Dios, pero no lo conocemos o no sabemos. Y eso escuchamos en muchas iglesias o en muchas personas, en el nombre del Señor, pero no conocemos a ese Señor. Y es un problema, hermanos. Porque el Señor de los mormones, el Dios de los mormones es diferente a nuestro Dios. Los mormones, ustedes saben que piensan ellos que cuando se vayan, mueran, se van a ir, los que cumplen todas las reglas, se van a ir a un mundo vacío y ellos van a ser dioses. Adán, por ejemplo, estuvo en un mundo vacío y él es el Dios. Cuando ellos hablan de Dios, hablan de Adán, no hablan de Jehová de los ejércitos. Puede ser que estén adorando ese tipo de Dios. Los satánicos hablan de Dios también. Su Dios es Satanás. Y algunos hablan en el nombre de Dios, pero no están hablando con conocimiento, queridos hermanos. Solo una mente equipada está
en condiciones de vivir con una vida llena de virtudes, como Filemón. Si tu mente no está equipada, no vas a poder aconsejar, hermanos. No vas a poder ser humilde, obediente. En serio, hermano. Y esto es un problema. Se hace necesario que el pueblo de Dios equipe su mente, se pertreche, hermano, de todo ello. Significa también, hermanos, conocer el carácter, la mente y el corazón de Dios. Esto es conocer. Yo pregunto, hermanos, ¿hace cuánto tiempo que no predicamos sobre la redención? ¿Hace cuánto tiempo que no predicamos sobre la soberanía de Dios? ¿Hace cuánto tiempo que nosotros no predicamos sobre Satanás? ¿Hace cuánto tiempo que no predicamos sobre la reconciliación? ¿Hace cuánto tiempo, hermanos, que no predicamos sobre los juicios de Dios que cumplió Jesús en la cruz del Calvario? ¿Hace cuánto tiempo que no predicamos que el pecado es horrible, horroroso? Que no predicamos sobre la justificación. Nos hemos dedicado a adornar la prédica, muchos, no todos, y hemos dejado de lado estas doctrinas esenciales para poder conocer a Dios. Mis hermanitos, de todo corazón, digo que si queremos tener una mente equipada y si predicamos estas verdades, es que estamos siendo bendecidos por parte de nuestro Dios, porque nos ha dado la posibilidad de entenderlo, hermanos. Un minuto más, hermano Fernando. Conocer significa también confiar plenamente en Él. De modo, hermanos, que se deje de lado especulaciones, alianzas medias raras para nombrar pastores, para nombrar diáconos, para nombrar maestros. De modo, hermanos, que se permita, si no conocemos, vamos a permitirnos hacer planes calculadores e intenciones premeditadas, pero el conocer indica evitar todo eso. Recuerden, hermanos, si queremos conocer a Dios, no es suficiente combatir los malos pensamientos, no es suficiente dejar viejas costumbres dejando el corazón vacío. ¿Saben por qué? Esto es muy peligroso. Porque si no llenas tu corazón vacío inmediatamente del carácter de Dios, de la mente de Dios y del corazón de Dios, vas a tener complicaciones. A veces recomendamos al hermano, no tienes que dejar ese pecado, no, pero lo dejamos aislado después. Tenemos que llenar ese corazón. Y así estamos enseñando conocimiento a las personas. Solo de esta manera, hermano, nuestra tarea en estos tiempos será realizada, será alcanzada y va a superar cualquier dificultad o circunstancia difícil. No va a pasar nada, hermanos, porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si yo conozco a ese mi Dios, ¿quién me va a quitar ese gozo? Si yo conozco a Dios de los ejércitos, a Jehová Todopoderoso, ¿me voy a acobardar? Recuerden, hermanos, la única sabiduría que nos debe interesar a nosotros no es la que el hombre da, que eso es algo complementario, como decía Andrés ayer. Lo que nos debe interesar más que sobre todas las cosas es la sabiduría de Dios. Y el hombre que teme a Jehová, ese es el indicado. Solamente con esta sabiduría vamos a lograr nosotros alcanzar aquel que dijo: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Amén. Vamos a orar.